¿Y si te dijera que la mejor forma de destruir a quien te insulta es no decir ni una palabra? Maquiavelo lo sabía hace siglos. Responder es caer en la trampa. Pero hoy vas a descubrir cómo convertir cada ataque en una jugada maestra de poder. Quédate hasta el final y prepárate para que tu silencio hable más fuerte que cualquier grito. Y si esto te resuena, suscríbete, porque aquí no reaccionamos. Tamanamos. En la arena del poder, cada provocación tiene un propósito oculto. No es solo un ataque, es un escáner emocional. El que te insulta quiere encontrar tu punto débil, hacerte temblar, forzarte a mostrarte. Pero Maquiavelo lo tenía claro. Quien reacciona, pierde. Quien guarda silencio, gobierna. Hoy vamos a entender por qué. Silencio estratégico, la presencia que desarma sin necesidad de hablar. En una cultura donde hablar rápido es sinónimo de inteligencia, donde el que calla parece ceder, el silencio estratégico es una anomalía. Pero también es una de las armas más poderosas y menos entendidas en el juego del poder. Maquiavelo no usaba el silencio como un vacío, sino como una estructura. Su silencio no era pasividad ni indiferencia. Era cálculo, dominio y presencia absoluta. Y esa presencia, fría, inamovible, era suficiente para desarmar a cualquier agresor sin que pronunciara una sola palabra. El silencio bien ejecutado produce un efecto inmediato. Cambia el foco de la escena. Ya no se trata del insulto en sí, sino de la falta de reacción. La atención de la audiencia, porque siempre hay una, se dirige al que calla, al que observa, al que no parpadea. Y la pregunta se instala. ¿Por qué no responde? ¿Es que no le afectó? ¿O es que está por encima de todo esto? La incertidumbre que produce ese vacío se convierte en un arma psicológica letal. El agresor, que esperaba provocar una reacción, se enfrenta ahora a un muro imperturbable. Y en ese choque se revela su propia necesidad de atención, su debilidad, su ansiedad. Maquiavelo entendía que el silencio bien sostenido no es una pausa, es una sentencia. El que no reacciona con rabia ni con defensa proyecta una seguridad que descoloca. El que observa con calma deja al otro en el aire, colgado de sus propias palabras, obligado a justificar su ataque. Y eso es lo que desestabiliza. El agresor ya no pelea con su víctima, pelea con su propia exposición. Este silencio, sin embargo, no es fácil de sostener. Requiere dominio emocional, autocontrol absoluto y una mente que sepa ver más allá del momento. No es simplemente quedarse mudo. Es contener todo lo que querrías decir, todo lo que se espera que digas, y reemplazarlo por una mirada que diga, «Ya gané». En ese instante, todo cambia. El público ve al agresor como ruidoso, impulsivo, débil. Y al que no responde como una figura enigmática, peligrosa, cargada de un poder invisible. En los juegos de poder, el silencio no es un espacio vacío. Es una declaración. Y cuando se domina con precisión, no solo se gana una discusión, se construye una leyenda. No reactioner es ganar, el arma secreta de la estrategia. En un mundo donde cada persona busca tener la última palabra, donde el orgullo se mide por la velocidad con la que se responde, la estrategia de Maquiavelo parece una anomalía. No reaccionar. Pero no se trata de una pasividad débil o de una indiferencia superficial. Se trata de un dominio interior tan sólido que ningún ataque externo puede provocarlo. La clave está en entender que cada reacción que entregamos es una forma de poder que cedemos. Cuando alguien nos insulta, su verdadera intención no es herirnos físicamente ni siquiera humillarnos. Su objetivo es obligarnos a exponernos, a perder el control, a revelar una parte vulnerable que quizás no sabíamos que aún teníamos. El insulto actúa como un anzuelo. El agresor no siempre necesita que el insulto sea certero. Basta con que sea lo suficientemente provocador como para que tú lo conviertas en real al reaccionar. Maquiavelo entendía que quien no reacciona, gobierna. La inmutabilidad no es frialdad emocional, es claridad táctica. No responder ante una provocación no significa que no se haya notado, significa que se ha medido, se ha clasificado y se ha descartado como irrelevante para la estrategia mayor. La reacción, en cambio, confirma la eficacia del ataque. Y peor aún, le da al agresor lo que busca: tu energía, tu foco, tu vulnerabilidad. Además, en casi todos los contextos sociales, el insulto no es un evento privado, sino un espectáculo. Hay público, hay observadores, hay una audiencia esperando a ver quién pierde el control primero. En esa arena, quien responde es quien se muestra débil. Por eso, la falta de respuesta no es un acto de pasividad, es una declaración de poder. Significa, no estoy aquí para competir contigo porque ya te superé sin moverme.
Maquiavelo no solo ignoraba los insultos, los desarmaba por completo al no alimentarlos. No daban fruto porque no encontraban tierra donde germinar. Y lo más interesante es que este acto de no reacción descoloca al agresor. El que insulta espera una respuesta emocional. Cuando no la obtiene, su agresión rebota en él mismo. El insultador se expone como inestable, como necesitado de atención, como alguien sin control. El silencio del agredido lo convierte en figura enigmática, poderosa, y al agresor en un personaje desarmado por su propia torpeza. Y en ese silencio nace la verdadera autoridad. El insulto como espejo, como el agresor se delata solo. Pocas cosas revelan tanto sobre una persona como los insultos que lanza. El tono, el contenido, el momento, incluso el público al que va dirigido, todo habla más del agresor que del agredido. En el pensamiento maquiavélico, cada insulto no es un ataque, sino una confesión emocional, un grito involuntario de una herida interna. Alguien que insulta está diciendo mucho más de lo que cree, está proyectando. Está mostrando su frustración, su miedo, su inseguridad, incluso sus complejos más profundos, aunque no sea consciente de ello. Maquiavelo sabía leer esto con precisión quirúrgica. Su respuesta ante un ataque no era emocional, era analítica. No reaccionaba con rabia, ni con ironía, ni con burla. Simplemente observaba. Sabía que quien lanza un insulto está buscando una grieta emocional donde penetrar. Y si encuentra resistencia, encuentra también una pista. Pero si no hay reacción, si la agresión se estrella contra una calma inquebrantable, entonces todo el mundo empieza a mirar al agresor, no al atacado. Porque un insulto sin eco se convierte en un acto de torpeza, una señal de debilidad que queda flotando en el aire. Este es el principio del insulto como espejo. La frase que pretendía rebajar al otro termina revelando lo que más teme quien la dice. Es un escáner emocional que muestra al mundo las zonas de inseguridad del que agrede. ¿Por qué insultó? ¿Qué necesidad tiene de imponer su voz? ¿Qué le duele tanto como para intentar dañar a otro? Esas preguntas no necesitan respuesta verbal. El público las formula automáticamente cuando ve que no hay respuesta. Y es aquí donde la estrategia de no reacción se vuelve todavía más poderosa. Porque en ese silencio, en esa calma que parece inalterable, se proyecta fuerza. Y no cualquier fuerza, sino una que es profundamente intimidante, la fuerza de quien no necesita demostrar nada. De quien ya se conoce, de quien ya no se protege porque no se siente vulnerable. Entonces el insulto, que debía ser un arma, se convierte en un espejo invertido. El que ataca queda expuesto, el que calla se eleva. Y esa inversión es recordada. No porque fue escandalosa, sino porque fue perfecta en su frialdad. Y en el juego del poder, eso es una victoria sin sangre. El marco lo define todo. El verdadero poder está en decidir qué se discute. Una de las armas más útiles del poder es el marco. No lo que se dice, sino desde donde se dice. La mayoría de las personas se pierden en el contenido de un insulto, discuten las palabras, intentan defender su honor o justificar su comportamiento. Lo que no ven es que, al hacerlo, aceptan el marco emocional que les impuso el agresor. Han entrado al terreno del otro, han aceptado jugar bajo sus reglas, y en ese momento ya están perdiendo. Maquiavelo entendía que el control no está en quien tiene la razón, sino en quien establece el contexto. Quien define el marco no solo controla el contenido de la conversación, sino también la percepción colectiva sobre lo que está ocurriendo. Un insulto, por ejemplo, puede ser interpretado como una simple agresión verbal o como una muestra de desesperación, según el marco que impere en ese instante. Si el insultado reacciona, refuerza la idea de que el insulto fue legítimo, que hubo algo digno de defender. Pero si no responde, si ni siquiera reconoce la existencia del ataque, el marco cambia. Ahora el agresor parece desubicado, infantil, excesivo. Y esta es la verdadera clave. No se trata de tener la última palabra, sino de decidir qué palabras merecen ser escuchadas. Cuando no aceptas el marco del insultador, lo obligas a quedarse solo en su narrativa. La audiencia comienza a dudar. ¿Fue realmente un insulto o solo una provocación innecesaria? ¿Qué está viendo el que no reacciona que nosotros no vemos? Y así, el centro de atención cambia. El marco emocional del agresor se derrumba, y con él, su poder de influencia. La persona que no reacciona redefine el tablero. Lo que parecía una ofensa se convierte en una escena ridícula. Lo que debía ser una victoria rápida se transforma en un boomerang emocional. El insultador queda atrapado en su propia puesta en escena, mientras el otro, el que no respondió, se convierte en símbolo de equilibrio, de dominio y de control.
Esa es la diferencia entre quien cae en el juego y quien lo rediseña desde afuera. Maquiavelo no discutía, no defendía su nombre, redibujaba el marco, y en ese silencio sellaba su victoria. Transformar el insulto en símbolo, la estrategia de la propiedad emocional. La mayoría de las personas, cuando son atacadas con un insulto, intentan defenderse. Explican, justifican, niegan, pero al hacerlo, están confirmando que esa palabra les duele, que tiene poder sobre ellas. Están aceptando el marco del agresor y luchando por salir de él. Maquiavelo, en cambio, hacía algo completamente distinto. No negaba el insulto, lo absorbía, lo transformaba, lo convertía en símbolo. Y esa maniobra táctica se conoce como propiedad estratégica, apropiarse de aquello que otros quieren usar para rebajarte y transformarlo en una bandera. El poder de esta táctica está en la sorpresa. El que insulta espera resistencia. Espera que niegues lo que te dice, que reacciones, que lo desmientas. Pero cuando haces exactamente lo contrario, cuando lo aceptas sin vergüenza, le estás quitando el filo a la ofensa. Si te llaman frío y tú respondes, tomo decisiones sin temblar, no solo desactivas el ataque, lo resignificas. Lo que debía ser un defecto se convierte en carácter. Lo que debía avergonzarte se convierte en marca personal. Esta estrategia solo puede aplicarse con autenticidad si ya has atravesado tus propias sombras. Si ya te conoces lo suficiente como para no necesitar la aprobación del otro. Porque si aún dependes de lo que piensen de ti, validar un insulto se sentirá como una humillación. Pero si ya has aceptado tus extremos, si sabes quién eres incluso en tus contradicciones, entonces el insulto no tiene dónde herirte. En cambio, se convierte en una oportunidad para mostrar fortaleza sin necesidad de violencia. Maquiavelo fue acusado de manipulador. Lo llamaron frío, despiadado, calculador. Y lejos de defenderse, usó esas etiquetas para construir su mito. Las decisiones importantes deben tomarse sin temblor, decía. La gente llama control a lo que no entiende. Phrases cortas, certeras, enables. En lugar de lavar su imagen, la volvió impenetrable. En lugar de negar sus defectos, los convirtió en estandartes. Y ese es el secreto. Cuando no hay resistencia, no hay ataque posible. En el arte del poder, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser inatacable. Y lo que te hace inatacable no es esconder tus puntos débiles, es integrarlos. Convertirlos en parte de tu leyenda. Y así, todo lo que debía destruirte comienza a elevarte. Reputación impenetrable, el arma que se construye en silencio. En la guerra psicológica del poder, la reputación no es solo una imagen, es una armadura. No se trata de cómo te ven, sino de lo que proyectas sin necesidad de hablar. Maquiavelo sabía que la reputación más poderosa no es la que se defiende con discursos, sino la que se impone con presencia. Y esa presencia se construye a base de una sola cosa: coherencia emocional, la habilidad de mantenerte entero bajo presión, la capacidad de no temblar cuando todo el mundo espera que lo hagas. Esta reputación no se construye con gestos públicos de fuerza, ni con frases grandilocuentes. Se construye en los momentos incómodos. En esos segundos exactos en los que un insulto es lanzado, el público contiene el aliento, y tú no haces nada. No hay defensa, no hay reacción. Solo hay una mirada, una pausa, un silencio impenetrable que convierte lo que debía ser una ofensa en un error. Porque en ese instante, el agresor queda al descubierto. Su necesidad de atención, su impulso descontrolado, su inseguridad transformada en ruido. Y tú te mantienes intacto. Lo más potente de esta estrategia es que con el tiempo, el entorno aprende. Sabe que no vas a responder, pero también que no vas a olvidar. Y que cuando actúes, lo harás con una precisión quirúrgica. Sin rabia, sin urgencia, sin demostrar nada. Por eso nadie quiere insultarte. No porque te teman físicamente, sino porque temen quedar expuestos emocionalmente ante tu calma. Temen que tu silencio se vuelva espejo, y que el ataque rebote con tanta fuerza que sea su imagen la que se destruya. Esta reputación se convierte en leyenda, una figura que no necesita defenderse porque ya no es cuestionada, una autoridad silenciosa, casi mitológica, que se impone por su capacidad de sostener el vacío sin perder el eje. Y ese es el nivel más alto del poder psicológico. No ser temido por tu violencia, sino por tu estabilidad. Porque nada es más desconcertante para una mente insegura que alguien que no necesita defenderse. En ese silencio, tu reputación crece. Y con cada provocación ignorada, con cada ataque devuelto por la escena misma,
se vuelve más sólida, más inalcanzable, más peligrosa. El insulto como radar emocional. Leer al otro sin exponerte. Maquiavelo no veía el insulto como una amenaza. Para él, era una herramienta de diagnóstico. Cada provocación verbal, cada frase punzante, era una invitación a leer el estado emocional del agresor. Y no porque creyera en la fragilidad de los insultados, sino porque entendía que cada palabra que alguien lanza envenenada dice mucho más de su interior que de su objetivo. En manos de un estratega, el insulto es un radar emocional, un escáner preciso de inseguridades, frustraciones y deseos de dominio mal gestionados. Piénsalo así. Cuando alguien te lanza un ataque, no está describiéndote. Está revelando lo que le molesta, lo que le duele, lo que no puede controlar. Y tú, si sabes mirar con frialdad, puedes entenderlo mejor que él mismo. Si te llaman arrogante y respondes explicándote, estás revelando tu necesidad de aprobación. Pero si no dices nada, si simplemente sostienes la mirada, es el otro quien queda desnudo. ¿Por qué le molestó tu seguridad? ¿Qué parte de tu firmeza lo incomodó? ¿Qué vio en ti que activó sus propias heridas? La mayoría de las personas quiere responder, quiere ganar la discusión, quiere poner en su lugar al otro. Pero los verdaderos estrategas no necesitan hacerlo. Ellos simplemente observan, clasifican, toman nota. Maquiavelo no respondía para defenderse, sino para analizar. Un silencio bien sostenido, una reacción contenida, es suficiente para que el otro se delate solo. Porque cuanto más insiste el agresor, cuanto más ruido hace, más inseguro se muestra. Y mientras él se agita, tú permaneces inalterable. Eres el espejo que lo refleja sin necesidad de intervenir. Y hay algo más poderoso aún. Cuando tú no reaccionas, se revela la escena completa. Los que observan comienzan a ver con claridad quién tiene control y quién no. El insulto pierde fuerza. Se transforma en una confesión pública. Lo que parecía un ataque legítimo, ahora se ve como una rabieta. Y el que lo lanzó queda atrapado en su propia emocionalidad desbordada. La clave no está en ignorar el insulto, sino en leerlo sin absorberlo. No es indiferencia, es lectura táctica. Porque mientras los demás gritan, tú estás recolectando información valiosa. Y esa información es la que te da la verdadera ventaja en el juego del poder. Hay una diferencia fundamental entre quien quiere ganar una discusión y quien quiere dominar el entorno. El primero se obsesiona con responder, con tener razón, con imponer su argumento. El segundo, en cambio, ya no juega ese juego. Está en otro nivel. Maquiavelo no buscaba tener la última palabra. Su objetivo no era ganar la discusión, sino que la discusión nunca comenzara. Y si lo hacía, asegurarse de que terminara con una sola frase, o mejor aún, con un silencio que hiciera temblar el aire. El poder real no se construye con gritos ni con explicaciones. Se edifica lentamente, con cada reacción que se evita, con cada insulto que no se absorbe, con cada momento incómodo que se sostiene sin pestañear. Es la estabilidad emocional lo que desarma al agresor. Porque en un mundo donde todos buscan explotar tú también es seguir siendo parte del mismo teatro. La victoria real es romper el guión. Reescribir la escena desde control absoluto de ti mismo. Cuando eres capaz de no responder, de observar, de interpretar y luego, si es necesario, hablar con precisión quirúrgica, te conviertes en algo más que una persona. Te conviertes en una presencia. Una figura que no necesita imponerse para hacerse sentir. Porque los demás ya han visto cómo te mantienes en pie donde otros tiemblan. Tu silencio deja huella. Tu calma se convierte en símbolo. Y el agresor ya no pelea contigo. Peleará con tu leyenda, con la imagen que dejaste flotando en la mente de todos los que estaban ahí cuando tú no dijiste nada. Esa es la resolución final. No necesitas destruir a nadie. No necesitas defenderte. Solo necesitas volverte tan completo por dentro que ningún ataque pueda tocarte. Maquiavelo no construyó murallas. Construyó reflejos. Y esos reflejos eran tan perfectos que el agresor terminaba enfrentándose a sí mismo. La próxima vez que alguien te insulte, no pienses en qué decir. Pregúntate, ¿qué reveló esto sobre él? Y si logras no quebrarte, el otro lo hará. Reflexiona, no reacciones. Y si este mensaje te hizo pensar distinto, suscríbete. Porque aquí no respondemos. Aquí aprendemos a dominar el juego sin mover un solo dedo.